un gusto estar con ustedes nuevamente y yo me gocé mucho en ver la dinámica de esta charla, porque me doy cuenta que los temas son realmente relevantes y son temas que tenemos que discutir y conversar y plantear de una manera introductoria, de tal manera que podamos entender qué cosa es una iglesia saludable, cómo funciona, qué debemos esperar. Porque a veces nosotros tenemos diferentes ideas en nuestra cabeza de aquello que debemos esperar de una iglesia, pero qué nos dice la palabra y qué debemos esperar de nuestra iglesia es fundamental. Y yo sé que me van a estar siguiendo con las imágenes, así que hoy día estaremos hablando de la predicación expositiva. Yo sé que yo pensaba y decía, bueno, no es un tema que realmente atraiga multitudes, ¿verdad? O sea, vamos a escuchar hablar acerca de la predicación expositiva. Pero yo no quiero hablar en esta mañana de la mecánica de una predicación expositiva, introducción, cuerpo, conclusión, sino que yo quiero mostrarles la filosofía que hay detrás de la predicación expositiva. ¿Por qué hablamos de la predicación expositiva como una parte importante de una iglesia saludable? Eso es lo que queremos responder. Y por eso quiero empezar con un texto del libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, en los versos, especialmente el verso 27, en donde el apóstol Pablo, nos encontramos con el apóstol Pablo en un momento determinante. Él se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, estamos encontrándonos con un pastor que está dando su discurso final a esa iglesia. Sus palabras marcan el testimonio de un pastor que ha hecho la obra, de un pastor que está dejando la obra y un pastor que está mostrando su preocupación por cómo quedará la obra después de su partida. Y una de las cosas que dice son estas palabras. Él dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En primer lugar, el apóstol Pablo se pone delante de ellos y les dice, señores, yo he hecho mi tarea. Por lo tanto, yo declaro hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Yo a ustedes, vamos a decirlo de otra manera, señores, estoy partiendo, pero no les debo nada. Más o menos. O sea, todo lo que tenía que hacer por ustedes se los he dado. Y él da el por qué. ¿Qué es lo que has hecho, Pablo, para decir que tú has cumplido tu tarea con la iglesia? Y él dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no me he escapado, no he rehuido el anunciarles. Y la palabra anunciar es la misma palabra que nosotros usamos para predicación. Yo no he rehuido el anunciaros, ¿qué cosa? Y está en rojo ahí, todo el consejo de Dios. Y ahí está el primer secreto de cuando hablamos de una predicación que es expositiva. Una predicación expositiva busca anunciar, busca predicar todo el consejo de Dios. De tal manera que no es selectivo, no es temático, no es solamente coyuntural. No tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con que al pastor Luis David le gusta mucho hablar de la escatología, por lo tanto tú lo vas a escuchar siempre hablando de los eventos futuros, o le gusta hablar de la sanidad, o le gustan las profecías. No, el apóstol Pablo dice, yo no he rehuido, no me he escapado. Porque predicar todo el consejo de Dios es difícil. Hermanos, vamos a hablar de Levítico 4, el sacrificio de los becerros. O vamos a hablar, hermanos, de los peligros de la lepra. Es difícil. Pero Pablo dice, yo no he rehuido de eso. Y por lo tanto estoy libre de su sangre. De tal forma que yo puedo entender que este tipo de predicación que incluye todo el consejo de Dios, no solamente es importante, sino que sus vidas
dependen de que sus pastores prediquen todo el consejo de Dios. Y eso también lo vemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:18, nosotros encontramos estas palabras. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor nos está diciendo de una manera muy clara que no hay un detalle mínimo en la Escritura que no se ha de cumplir, y por lo tanto no hay un detalle mínimo en la Escritura por el cual nuestros ojos no hayan pasado en reflexión. Cuando nosotros estamos hablando entonces de la predicación expositiva, estamos hablando de la preocupación por presentar todo el consejo de Dios, porque ni una jota ni una tilde pasará de su palabra hasta que todo se haya cumplido. No solamente es el interés de aprender, sino también de entender que todo el consejo de Dios forma parte de nuestra vida, de la historia de la humanidad y la historia del plan de redención. Entonces, allí es donde radica su importancia y allí es donde nosotros establecemos un principio que es fundamental. ¿Cuál es ese principio fundamental? Que todos nosotros debemos tenerlo en nuestra mente. Tanto el que predica como el que escucha. Todos los creyentes, todos nosotros como miembros de la iglesia tenemos un principio. Tenemos la responsabilidad y la necesidad de conocer toda la palabra de Dios. Es una necesidad. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos. El conocer todo el consejo de Dios es una necesidad para nuestras vidas. No es algo que yo puedo optar o decidir o simplemente esquivar. A mí me gustan los salmos. A mí me encanta el Salmo 23. Lo repito diariamente, esa es mi dieta. Eso es imposible. Es todo el consejo de Dios. Ni una jota, ni una tilde. De tal forma que es una necesidad para nosotros y es también una responsabilidad para nosotros poder escuchar todo aquello que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, de manera personal y también como pueblo de Dios. Ese es el principio. De tal forma que si yo, como miembro de esta iglesia, de manera particular, entiendo que yo tengo una responsabilidad por escuchar la voz de Dios de manera completa, entonces voy a demandar que mis pastores también expongan la palabra de Dios. ¿Cómo? De manera completa. Que todo el consejo de Dios sea presentado. Ahora, aquí no solamente está esa necesidad y esa responsabilidad, sino que quiero que vean ustedes este proverbio que nos señala justamente esa preocupación que tiene que estar en nosotros. En Proverbios el capítulo 4, los versos 19 al 24, dice lo siguiente: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Miren ustedes el inicio de esta reflexión. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Esa declaración inicial es la declaración inicial a la que todos nosotros estamos sujetos. Nosotros estamos sujetos a un mundo en tinieblas,
a un mundo lleno de impiedad. ¿Qué es la palabra impiedad? La palabra impiedad es lo opuesto a alguien puro, es alguien pecador. El impío es alguien que no conoce al Señor. De tal manera que nosotros vivimos en un mundo plagado de oscuridad. El profeta Isaías lo dice de otra manera: ni mis pensamientos, hablando Dios, ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. De tal forma que nosotros no podemos vivir la vida intuitivamente, como imaginando las cosas, porque vivimos en un mundo oscuro. ¿Cómo puedo encontrar lámpara para mi camino? Como decía David en el Salmo 119. Miren ustedes, continúa la reflexión. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Por eso es que es de vida o muerte mantenernos en la palabra de Dios, en todo el consejo de Dios, porque no vamos a encontrar el consejo de Dios en un mundo en tinieblas, sino que la única luz que tenemos es prestarle atención a sus palabras, inclinar mi oído a sus razones, que mis ojos no se aparten de ellas, que yo las guarde en mi corazón. Ese podría ser un precioso sermón expositivo, solamente usar este versículo para poder expresar cuál es la pasión que yo tengo que tener con la palabra de Dios. Y ahí viene el por qué. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida para mí. Es salud para mi cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Con qué guardo mi corazón? Con la palabra. En mi corazón he escondido tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, el verso 11. La palabra de Dios es vida. Entonces, con toda tu diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. ¿Cómo voy a apartar la falsedad de mi boca si yo vivo en un mundo en tinieblas y lleno de falsedad? Incorporando la palabra de Dios a mi boca. No hay otra manera. Solo con la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, estamos hablando de un principio que nos obliga a todos, que nos llama a todos a mantenernos en todo el consejo de Dios. Y John Stott, este famoso predicador inglés, él decía algo que nuevamente tiene que calar en nuestra mente. Sin la revelación, no seríamos cristianos en absoluto, sino atenienses. Y todos los altares del mundo tendrían la inscripción al Dios no conocido. Pero nosotros creemos que Dios se ha revelado a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios que se ha dado a conocer. Nuestro Dios es un Dios que se ha revelado a través de su palabra. Nuestro Dios es un Dios a quien no podremos conocer de otra manera más que a través de su consejo. Aquí está su carácter, aquí manifiesta su voluntad. Aquí está la realidad de su corazón y la expectativa que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ese es el principio, hermanos. El principio es que yo no puedo ser cristiano sin la palabra. Y yo no puedo ser cristiano si es que no estoy dedicado de continuo a conocer todo el consejo de Dios.
no solamente como la responsabilidad de los pastores de predicarme todo el consejo de Dios, sino como la responsabilidad que yo tengo con mi propia vida de recibir todo el consejo de Dios. Por lo tanto, si yo entiendo que mi vida depende de todo el consejo de Dios, yo voy a voltear y le decir: pastor, por favor, predíqueme todo el consejo de Dios. Ahí está, ahí es donde yo quiero llegar en este momento. Por eso yo quiero marcar algunas diferencias con la predicación. En primer lugar, la palabra de Dios no es, miren ustedes, no es como un frasco de pastillas en donde basta una pastilla para recibir todo el tratamiento. Cuando se nos predica la palabra, no basta solamente con recibir una píldora, un texto, una cosita para ya poder haber encontrado la vida. La palabra de Dios no es un frasco de pastillas. Una se llama Isaías 41:10, otra Salmo 23:1, otra Juan 3:16. No es un frasco de pastillas que yo tomo, ¿no es cierto? Ay, a ver, ¿cuál es el versículo de hoy para mí? Mi pastilla del día de hoy. No se trata de eso. Tampoco, y esto tal vez ustedes lo van a ver en el siguiente, eso es lo más común que nosotros tenemos hoy. La palabra de Dios no es un material maleable que puede ser usado de acuerdo a la creatividad del usuario. Oye, ¿escuchaste al predicador? ¿Cómo? Oye, yo nunca había oído una cosa así en mi vida. Y la ilustración del lorito. ¡Wow! La ilustración, qué buena la ilustración del lorito. Y su historia, y qué gracioso el pastor, qué bueno, oye, qué entretenido que estuvo. Si ustedes ven la imagen ahí, ¿qué es eso? ¿Una pelota de qué? De tenis, ¿verdad? Pero que creativamente la han usado como, no sé, como portallavero, para guardar los lapiceros, de una manera para la cual no fue creada. Hermanos, yo he escuchado infinidad de sermones creativos en donde usan la palabra como quieren. Y voy a decir que a mí muchas veces me gusta o me llama la atención escuchar a gente como Cash Luna, por ejemplo. Lo pongo especialmente para ver qué barbaridad me va a contar esta vez. ¿Qué va a decir? Y vamos a decir, ¡qué creativo! ¿Cómo usó el pasaje? Oye, yo nunca hubiera imaginado que el pasaje decía eso, porque no lo dice. Pero la palabra de Dios no es algo maleable, no es que yo agarro y tomo el pasaje y lo cuento como yo quiero. No es una pastilla, no es elocuencia. Recuerden que el apóstol Pablo en algún momento, en la primera carta a los Corintios, él rechazó la elocuencia. Él dijo, yo no soy ni un filósofo, ni un palabrero público. A mí la elocuencia no me llama la atención. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, la retórica no forma parte de la preocupación de un predicador que está predicando todo el consejo de Dios en primer lugar. Por supuesto, no vamos a ser aburridos, ¿no? Porque ustedes tienen que la palabra. No, pero no ocupa nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es entretenerlos. Nuestra prioridad no es darles a ustedes algo que nunca vieron. De tal forma que yo diga, wow, ¿y eso de dónde lo sacó? Eso nunca se me hubiera ocurrido a mí. Eso es imposible, eso es destruir la palabra de Dios. Pero hay algo que ustedes sí tienen que saber, y lo vamos a ver en la imagen siguiente. La palabra de Dios, y de ahí la necesidad del sermón expositivo, es como un rompecabezas. Ustedes saben lo que es un rompecabezas, ¿verdad? En donde todas las piezas están vinculadas en un todo. Y aquí es donde viene la necesidad del sermón expositivo, de todo el consejo de Dios. Yo tomo un texto, pero ese texto no va en solitario.
ese texto va unido a otras piezas. No basta solamente con decir que es suficiente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese Jehová es mi pastor está vinculado a una realidad escritural. Y yo necesito conectar los puntos para que nosotros podamos ver, y miren la imagen siguiente, para que nosotros podamos ver cuál es la revelación de Dios. Si yo tomo solo una pieza, por ejemplo, del cielo, aquí de esta imagen, nunca sabré de qué se trata. Podré hablarles del cielo, que el cielo es bonito, que el cielo es azulado, que el cielo tiene nubes, que del cielo llueve para abajo. Les podría hablar que el cielo, el color cielo es el color de la esperanza, pero no conecto con ¿cuál? Con la imagen general que me dice y me habla de una ciudad con detalles. De tal forma, hermanos, que nosotros tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de entender que la palabra de Dios es como un rompecabezas, pero no es plano, es tridimensional. Si ustedes lo ven, este es un planeta Tierra, pero es un rompecabezas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no basta solamente tener esta pieza. Necesitamos tener todo el conjunto. Necesitamos saber de qué estamos hablando, qué estamos tratando de formar. Y el sermón expositivo tiene la intención de guiarme a poder reconocer que lo que el Señor quiere decirme no es solamente una porción o un detalle de la Escritura, sino que el Señor lo que me está presentando es su cosmovisión. Yo no sé si ustedes han oído antes esta palabra, pero esta es una palabra muy importante. La palabra cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Y vamos a ver la imagen siguiente. Yo no sé cuántos minutos me quedan. 3 minutos. Ok, perfecto. Justamente. La palabra cosmovisión es el conjunto de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. El conjunto de creencias y prácticas que me definen cómo yo abordo los temas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿A dónde es que voy? El siguiente autor dice: la verdad bíblica es el único sistema de creencias que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. De tal manera, hermanos, que de lo que estamos hablando es que todo el consejo de Dios es nuestra cosmovisión. ¿Cómo entendemos la vida? ¿Cómo la vida se define y se ordena? ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Cómo el Señor entiende las dificultades de la vida, la realidad del pecado, la realidad del matrimonio, la realidad de la redención y la salvación en Cristo? Todo queda sujeto a ese globo ordenado por piezas que el Señor revela de manera conjunta en su palabra. El gran pecado de la iglesia contemporánea es que ha tomado la palabra y la ha arrancado en pedacitos. Y esos pedacitos, como pequeñas pastillas o como piezas desordenadas de ese rompecabezas, tratan de hacerlas funcionar sin que tengan vínculo unos con otros. Cuando hablamos entonces, y lo vamos a ver en la segunda parte, cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando entonces de la preocupación por presentar todo el consejo de Dios, de vincular lo que estoy hablando
con ese diagrama general, ese plan de Dios. Es tomar esa pequeña pieza y el predicador tiene que hacer que esa pequeña pieza calce en ese rompecabezas gigante que es la palabra de Dios y aquello que el Señor ha dicho. Entonces, hermanos, simplemente cierro esta primera parte que es meramente introductoria con la necesidad que nosotros tenemos de conectarnos a todo el consejo de Dios. Hermanos, es nuestra responsabilidad conocer toda la palabra. Es nuestra responsabilidad leer toda la palabra. Es nuestra responsabilidad pedirle al Señor que nos dé pasión por su palabra. Es nuestra responsabilidad personal. Y de esa responsabilidad personal se desprende la responsabilidad del predicador por entregar todo el consejo de Dios de manera sistemática y ordenada, de tal forma que la congregación está recibiendo aquella dieta que requiere para una vida espiritual saludable.